Seguimos haciendo radioanálisis y abordando los temas más importantes de las últimas horas. Vamos a hablar ahora con nuestro siguiente invitado sobre los anuncios que realizó el presidente de la República de lo que recoge el gobierno emanado por la Comisión para la Paz y el Entendimiento. Estamos en línea con el senador de la Democracia Cristiana por la región de la Araucanía, Francisco Huanchumilla. Muy buenos días, senador. Gracias por contestar nuestro llamado. ¿Cómo está? Muy buenos días. Encantado de saludarles. Gracias, senador. Senador, comencemos con un análisis general de los anuncios del presidente ayer en la cadena nacional. Lo primero es resaltar la voluntad política del presidente de la República de poner en marcha este informe de la Comisión. De no decir, mire, lo vamos a dejar por acá guardado para el próximo gobierno, sino que dirigirse al país y decir, mire, vamos a empezar a caminar con este informe. Entonces yo valoro esa disposición política del jefe del Estado de echar a caminar este informe. Senador, ¿cómo le va? Muy buenos días. Bueno, por un lado, buenos días. Buenos días. Por un lado está efectivamente el hecho de que ya se ponga en marcha, ¿no?, este camino para tratar de implementar las conclusiones del trabajo que ustedes realizaron en la comisión, y otra es que efectivamente eso se pueda concretar, de que pueda llegar a algo, y hemos visto ya declaraciones, por ejemplo, bastante críticas de parlamentarios de la oposición respecto de planteamientos que realizó durante la jornada de ayer el presidente, y da la sensación de que al parecer este rechazo pueda terminar entrampando finalmente este camino, ¿no?, que ustedes iniciaron con el trabajo de la comisión. ¿Cómo ve ese escenario? Mire, ningún proyecto de ley o un proyecto político que se presenta a la opinión pública tiene garantizado su camino ni su éxito en las instancias correspondientes, de tal manera que lo que contiene el informe va a depender de muchas variables, entre ellos del impulso del gobierno, del diálogo que se produzca entre los distintos sectores políticos y de la voluntad política de avanzar, de tal manera que el informe no tiene un tratamiento distinto al que tienen todos los proyectos de cualquier naturaleza, cuyo éxito no está garantizado. Por eso se requiere trabajar y la voluntad política de sacarlos adelante. Pero más allá de eso, yo creo que lo que se debe entender que el informe es un todo integral. Por lo tanto, no puede tratarse de manera separada cada uno de los capítulos, como diciendo, avanzo en este capítulo y el resto va quedando en el camino. ¿Aló? Lo escuchamos perfecto, senador. Perfectamente, gracias. Entonces, es uno que está entrelazado con el otro, porque aquí el corazón del informe es el tema de la consulta que viene. Eso es lo central, porque si la consulta no resulta, ninguna de las cosas que anunció el presidente van a tener viabilidad, porque el objetivo central del informe es generar un escenario que posibilite neutralizar el conflicto y avanzar hacia un entendimiento entre las distintas posturas e intereses y lograr la paz en la región. Entonces, una estrategia de ir separadamente con distintos temas no puede desconocer cuál es el núcleo central que tiene para su viabilidad y su éxito este informe. Senador, le pregunto, plantea usted la consulta como una clave importante. ¿Cómo se hace para que la consulta resulte? Porque, por ejemplo, el diputado Miguel Ángel Becker planteaba parte de sus críticas como que la consulta era absolutamente irrealizable. Ya lo hicimos y fue imposible desarrollar ninguna de las propuestas de la consulta indígena, aparte de lo que decía en sus críticas. Por eso le pregunto, ¿qué opina usted al respecto? Bueno, efectivamente en el gobierno del diputado Becker la consulta fracasó, pero hay que hacer las cosas bien, por eso se requiere mucha gestión política y escuchar a las partes, se tiene que ir a una disposición de ver cuál es el punto de vista de las personas que participan en la consulta, pero no cerrar la puerta de partida, no porque alguna vez haya fracasado, los procesos siguientes van a fracasar, porque en el pasado también hubo consultas exitosa. Se requiere de un buen diseño
participativo, de no equivocarse en la implementación, de hacer una buena organización, de buscar un mecanismo de explicar claramente qué esto. Lo perdimos ahí un segundo, senador. ¿Perdón? Lo perdimos un segundo. A ver si ahora lo escuchamos mejor. No, lo que le digo yo es que las consultas pueden tener éxito, pueden fracasar, va a depender de la forma de organización, de la forma de explicar, de cómo usted se apersona a los distintos territorios y cómo tiene un mecanismo explicativo simple para decir en qué consiste y cuáles son los objetivos. Entonces hay que hacer las cosas bien. Entonces yo espero que el gobierno organice adecuadamente la consulta. Si la deja simplemente así al azar, las cosas no van a ir bien, pero se trata de hacer entonces una consulta muy bien diseñada y muy bien organizada. Uh-huh. ¿Representa una complejidad adicional para el futuro de este trabajo, ¿no? O de esta idea de poder sacar adelante las conclusiones que elaboró la comisión en este informe? El hecho de que estemos en un año electoral que sabemos distorsiona muchas veces el debate político, lo hemos visto durante todos estos años que hemos estado prácticamente en procesos electorales en cada temporada. ¿Qué le parece esa situación? Es el escenario que tenemos y efectivamente el escenario electoral lleva para que los distintos actores políticos traten de sacar ventaja teniendo posturas exacerbadas, sin pensar en el interés del país, que este es un problema de Estado, un problema, digamos, entregado al debate coyuntural, pero es lo que tenemos, es el escenario que existe y es insoslayable. Y entonces en ese escenario es donde hay que ser más acucioso para organizar la consulta, teniendo en cuenta todos estos factores que evidentemente distorsionan para tener un debate con tranquilidad. Pero tampoco se puede decir, mire, vamos a dejar todo el año sin hacer nada, porque eso sería repetir experiencias del pasado, y en consecuencia a mí me parece bien que el presidente desde ya haya dicho, mire, esto va a caminar y vamos a empezar a implementarlo, considerando, por supuesto, todo el escenario, entre los cuales está este escenario de elecciones parlamentarias y presidenciales. Senador, ¿echó de menos fechas, por ejemplo? Porque parte de las críticas de ciertos parlamentarios era, por ejemplo, que la reforma constitucional para el reconocimiento de los pueblos indígenas no se le hubiese puesto urgencia. ¿Echó de menos usted fecha o cree que está bien la propuesta que hace el presidente? Mire, es que yo con todo respeto le digo, eso de ponerle urgencia al reconocimiento constitucional, pero si eso viene teniendo urgencia hace 30 años, desde el año 90, y nunca se aprobó. Y siempre la derecha votó en contra. Entonces, una urgencia más, una urgencia menos, ¿quién le va a poner? Yo creo que ese tema, hoy día, es el que menos cuento le hace al mundo mapuche. Porque el mundo mapuche ha visto estas promesas por décadas. Todos los candidatos presidenciales, incluidos los de la derecha, revisen sus programas presidenciales y está el reconocimiento constitucional. Y ahora salen los discursos que están en contra. En circunstancia que todos sus programas presidenciales lo tenían considerado. Entonces, se irá a eso y veremos qué es lo que pasa nuevamente, que no se frustre. Pero eso hoy día no mueve la aguja en el mundo mapuche, decirle, mire, viene este reconocimiento constitucional, porque la respuesta es, una vez más, desde el año 90 vamos a estar con esto. Entonces, bueno, si quieren sacarlo y hay voluntad política con urgencia o sin urgencia, simplemente se saca. Pero que no andemos buscando pretextos sobre la materia cuando llevamos décadas discutiendo, y eso resta credibilidad a los partidos políticos, a las instituciones, al Estado, en el mundo mapuche, porque siempre se le ha dicho que el reconocimiento constitucional va y no va nunca. Uh-huh. Senador, estamos conversando con el senador de la Democracia Cristiana, Francisco Chumilla, quien fue parte de esta comisión por la paz y el entendimiento que estuvo trabajando durante bastante tiempo y que elaboró este informe que recogió el gobierno y que tuvo ya algunos anuncios a nivel presidencial durante la noche en esta cadena nacional que pudimos presenciar en los canales de televisión chilenos.
Senador, yendo al detalle de lo que anunció, de lo que presentó el presidente durante la jornada de ayer respecto de este nuevo sistema para abordar la restitución de tierras indígenas, para que nuestros auditores lo tengan claro, ¿cuál fue el problema que ustedes identificaron en la comisión respecto de este tema y cómo considera usted que se debiese avanzar para optimizar la misma? Mire, nosotros hicimos el diagnóstico de que desde la vigencia de la ley indígena, o sea, desde hace más o menos 30 años, se habían comprado determinado número de hectáreas. Y si seguíamos con este mismo sistema, para resolver todas las peticiones pendientes, nos íbamos a demorar, no sé, desde 80 años hasta 160, dice técnicamente el informe. Digamos, unos 100 años más nos vamos a demorar. Entonces eso es insostenible porque mantiene latente las expectativas, las esperanzas en la gente, diciendo, bueno, van a pasar 2 o 3 generaciones sin que haya resolución. La nueva arquitectura de reparación acelera este proceso porque trae valor presente lo que el Estado iba a gastar en todo este tiempo. Y tenemos el número de comunidades que tienen aplicabilidad y expliquemos a la gente que la aplicabilidad es un acto jurídico administrativo del Estado en virtud del cual se reconoce a la comunidad el derecho a la reparación. Eso es la aplicabilidad. Y hay otras 1000 y tantas comunidades esperando la resolución de la aplicabilidad. Entonces, el nuevo sistema acelera eso, fija, digamos, expectativas en esta generación para resolver el tema y entonces de esa manera posibilita, digamos, acelerar el proceso y darle cierta certeza a todos los actores, en este caso las comunidades, los agricultores y las forestales. Senador, quiero preguntarle por los actores que quedan fuera de la comisión. Yo sé que, bueno, uno puede conversar con quienes quieren sentarse a conversar, ¿no? Pero, por ejemplo, Héctor Yaitul hablaba de que la Comisión para la Paz y el Entendimiento era una farsa, un tongo, y a pesar de que queda fuera, queda al margen, sigue representando parte de la sociedad y parte de la sociedad que es más beligerante, ¿no? Y sigue generando diferencias, distancias y problemas. Le pregunto, ¿qué pasa y cómo se resuelven esas diferencias y esas distancias? Bueno, yo siempre he dicho que no le pidan al pueblo mapuche la unanimidad de los diversos sectores si la propia sociedad chilena no tiene unanimidad. Porque si uno ve al Partido Comunista, al Partido Socialista, a la centroizquierda y ve lo que dicen los libertarios, los socialcristianos, dígame, ¿qué sociedad es esa que no tiene unanimidad? No existen las unanimidades en la sociedad, existe la divergencia, la diversidad, la libertad, los distintos métodos, los distintos objetivos y estrategias, y eso sucede en el mundo mapuche también, que no existe la unanimidad para enfrentarse al Estado de determinada manera. Entonces, claro, bueno, don Héctor Yaitul tiene un método, y la inmensa mayoría tiene otro método centrado en la política y en el entendimiento, que ha sido siempre la política históricamente del mundo mapuche, al entenderse con el Estado español y al entenderse también con el Estado chileno. Entonces, bueno, forma parte, digamos, de la naturaleza humana y de la forma como se estructuran las sociedades, simplemente estas divergencias. Uh-huh. Senador, para enfrentar situaciones como las que o conflictos como los que se viven en la zona sur de nuestro país en términos de esta arista ya que tiene que ver más con los hechos de violencia, ¿no? Y los grupos más radicalizados, generalmente hay dos posturas, la postura del entendimiento que aboga por señalar que si bien son actores que no están derechamente por el diálogo, sí son parte de la situación y por lo mismo hay que tratar de establecer cierta diplomacia, por decirlo de alguna forma, y avanzar a canales de paz, como por ejemplo han ocurrido en otras experiencias a nivel mundial, en Colombia, en España, en Irlanda, etcétera, etcétera, donde finalmente se avanzó en una paz gracias al diálogo más que por el camino punitivo, que es el que también se plantea ante este tipo de situaciones, que es la persecución, la mano dura, por llamarlo de alguna forma. Es un tema muy complejo, pero ¿cuál vereda usted se siente más atraído para avanzar en un entendimiento con grupos como el que representa, por ejemplo, Héctor Yaitul? Bueno, yo siempre he dicho que hay que responder a la pregunta, ¿cómo se entienden los seres humanos cuando viven en sociedades
de millones de personas. ¿Cómo se entienden? Bueno, se entienden mediante la política. Eso es lo que tenemos desde que tenemos la democracia representativa, desde hace unos 200, 300 años. Y antes de eso era la fuerza, simplemente los reyes absolutistas, los emperadores, se mataban unos con otros, hasta que se inventó esta democracia, en virtud del cual la política es lo que resuelve los problemas. La política implica naturalmente el diálogo y el razonar y el argumentar y el usar el lenguaje, que es la manera como nos entendemos los seres humanos. Y implica unas ciertas normas y reglas del juego, que es la ley. Si alguien se salta la ley, como sucede todos los días, bueno, existe el Código Penal, que se aplica, bueno, todos los días. Existen las normas que hay que cumplirlas. Entonces, cuando resulta que algún sector piensa que esa sociedad es muy injusta y que por los canales establecidos no se solucionan los problemas y deja de creer en el Estado, surgen estos grupos y van por la vía de los hechos a resolver el tema. Esta es la complejidad que tenemos en Chile, en consecuencia, y por eso es valioso que el presidente haya dicho, mire, vamos a tomar este informe porque posibilita un camino para resolver este conflicto que se alarga por tantos años. Pero yo lamento simplemente lo rasante del debate que se produce apenas el presidente toma la decisión de avanzar con este informe, que no hay argumento, y yo dudo que muchos de los que opinan hayan leído el informe y se hayan compenetrado en qué consiste. Entonces simplemente aquí se sale a la palestra mediante instinto, el instinto animal del ser humano y no la razón del ser humano. Entonces tenemos un debate chato, digamos, que simplemente eso significa que la gente deja de creer en eso, porque se ve que ya están en campaña y que prima eso. Entonces, claro, es difícil resolver los grandes temas del país como este y otros si tenemos ese tipo de política que tenemos hoy día en Chile, sin una seriedad que requiere la naturaleza y la gravedad de los problemas. Entonces no se quejen si hay sectores que simplemente no creen en esto. Senador, le quiero preguntar por otro tema que es bien relevante para ciertos sectores y es cómo se resuelve lo que se denomina violencia rural, ¿no? Hay sectores que han planteado que no es suficiente la forma en la que no solo el informe de la comisión se hace cargo, sino que cómo el presidente lo recoge. Es también este sector que plantea el informe de octubrista, ¿no? ¿Cómo recoge estas críticas y también cómo recoge la forma en la que el presidente decide hacerse cargo del tema? Mire, eso de octubrista, permítame decírselo claramente, es una soberana tontera. Ese tipo está hablando, digamos, sin ninguna razón. Esto fue una comisión formada por izquierda y por derecha. Tiene representantes connotados de la derecha como Alfredo Moreno, que es el corazón de la derecha económica y política. Eso significa que los otros comisionados engañamos a don Alfredo Moreno. Y pisó el palito y firmó un acuerdo. No sé cómo pueden calificar de octubrista a don Alfredo Moreno firmando este documento. Entonces yo le digo, bueno, si vamos a discutir este tema de esa manera, entonces por eso digo, es un debate chato de vuelo rasante. Debemos un poquito el nivel de la discusión para darse cuenta de que aquí hubo una convergencia entre distintos sectores políticos con mucha experiencia, que estamos muchos años en esto, por el bien de Chile. Dedicamos casi 2 años de nuestra vida gratuitamente, desinteresadamente. Y entonces, digamos, esos calificativos simplemente reflejan de que esa gente actúa por instinto y no ha leído jamás el informe. Uh-huh. Le repito, senador, disculpe que no me respondió el tema de cómo se hace cargo de la violencia, lo que se denomina violencia rural. La violencia rural, en este gobierno y en el que viene, y en todo, en democracia, se enfrenta con las armas de la ley. Y la ley implica desde actividades políticas hasta aplicar la ley cuando hay delitos. De esa manera se enfrenta. Esos son los mecanismos institucionales, mediante el funcionamiento de las instituciones, pero mediante el funcionamiento de las instituciones con ley pareja, que si vamos a aplicar la justicia y vamos a aplicar sea igual para la gente de Santiago, del Barrio Alto, de los ricos y de los poderosos, y sea igual para los mapuches y para los tarracanos. Si se aplica la ley disparejamente,
Mucha se que nos fue la gente señal un deja de poco, creer en las senador. instituciones. Sí, senador, ¿está por ahí? ¿Aló? Ahí sí. Perdimos los últimos 5 segundos de lo que nos estaba diciendo. No, le digo que cuando tú aplicas la ley para la violencia rural, para los delitos, es fundamental que el Ministerio Público aplique el principio de objetividad, de que trate a todos por igual, de que tenga un mismo patrón, y los tribunales lo mismo, con las prisiones preventivas, con el otorgamiento de las libertades, con el otorgamiento de la sentencia. Cuando tú ves que hay una cancha dispareja y que algunos tienen más poder que otros, y entonces la justicia, en vez de ser ciega, mira con un ojo en un lado y con otro ojo simplemente no ve nada de la complejidad, entonces la gente deja de creer en las instituciones. Entonces yo pido, digamos, aplicación de la ley, pero pareja para todos, para los santiaguinos del Barrio Alto y para la gente de la Araucanía. Uh-huh. Bueno, senador, queremos agradecer el tiempo que ha tenido para conversar con nosotros respecto de este tema. Vamos a seguir, por cierto, monitoreando el avance, ¿no?, de estas propuestas que ya dio a conocer durante la jornada de ayer el presidente de la República. Muchas gracias, senador, que esté bien. Un gusto de saludarlo, muy buenos días. Senador Francisco Buenchumilla, de la Democracia Cristiana, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Ok, chao. Ahí estaba entonces el senador de la Democracia Cristiana, integrante, por cierto, de esta Comisión por la Paz y Entendimiento, Francisco Buenchumilla, a propósito de estos anuncios que dio a conocer el presidente de la República, Gabriel Boric, ayer, luego de recibir este informe tras el trabajo realizado por esta instancia. Son las 8 de la mañana con 27 minutos. Antes de irnos a una nueva pausa en esta primera edición de Radioanálisis, información de utilidad pública. Si es que usted, por ejemplo, este fin de semana va a presenciar un espectáculo histórico hoy viernes 23 de mayo en el Estadio Nacional, porque por primera vez una solista nacional se presentará en solitario en el Estadio Nacional. Mira. Estamos hablando ni más ni menos que de Miriam Hernández, quien va a presentar su tour durante esta jornada, Tauro World Tour, en su fecha de nuestro país en el Estadio Nacional, un hito histórico para esta artista chilena, y por lo mismo Metro de Santiago ha implementado, como suele ocurrir ante estos mega eventos que se realizan ahí en el Coloso de Ñuñoa, un plan de contingencia para quienes asistan precisamente a este recital y no tengan problemas para regresar a sus casas. En ese sentido, se extenderá el servicio hasta la 1 de la madrugada de este día sábado en algunas estaciones de línea 3 y línea 6, además de disponer de la combinación entre ambas líneas ya mencionadas a través de la estación Ñuñoa. De esta forma, las estaciones que verán extendido su funcionamiento en línea 6 serán Estadio Nacional en cuanto a su ingreso, y en respecto de su salida, Cerrillos, Franklin, Ñuble, Ñuñoa, Inés de Suárez y también Los Leones. Por su parte, en línea 3, las alternativas en cuanto a la salida, porque usted no va a poder ingresar a la 1 de la mañana a estas estaciones, solo va a poder salir Plaza Egaña, Ñuñoa y también Universidad de Chile. La única combinación disponible va a ser la de estación Ñuñoa entre la línea 6 y línea 3, para que usted de esta forma pueda acudir a este espectáculo y no lo haga en auto, porque es una complejidad ir en auto al Estadio Nacional. Yo no tengo auto, no lo he vivido, pero sí lo he visto como no hay lugares para estacionar, porque en el Estadio Nacional no hay estacionamiento masivo, solamente para el personal administrativo, etcétera, etcétera. Y se hace un taco terrible. Se hace un taco gigante y además corre el riesgo de ser estafado, porque empiezan a operar estas mafias de, entre comillas, cuidadores de autos, que ahí les cobran 15.000, Oye, estamos pasados en el tiempo, pero pesos. ¿vas a ir a ver a Miriam? No voy a ir. Quiero que nos cuenten si van a ver a Miriam y escuchan "Huele a peligro" en vivo. Sí. Bueno, Tania, estoy seguro que Tania va a ir porque me envió esta información. Así que... Bueno, y Tania nos contará cómo estuvo. Tania nos va a contar el lunes cómo estuvo este espectáculo. 8:30, hacemos una pausa. Ya regresamos acá a Radioanálisis. Montserrat Rolano va a estar a cargo del panel de conversación. ¿Qué?